Hoy en día hablamos muy frecuentemente sobre la educación de los pacientes, el autocuidado que estos pacientes deben tener y la responsabilidad que debe tener el sistema de salud, los pacientes y nosotros como profesionales de la salud para garantizar la salud de esta población. Resulta que la educación es dramáticamente importante. Un paciente bien educado, bien informado sobre su enfermedad, es el que a largo plazo puede tener poder de influir sobre su propia salud y sobre su propia enfermedad. Si yo conozco como paciente cuál es mi enfermedad, cuál es mi pronóstico, cuáles son mis medicamentos, mis metas, pues un paciente informado tendrá muchas más posibilidades de que a largo plazo tenga un buen desenlace con su enfermedad. Hoy en día sabemos, y hubo una charla del doctor Valentín Fuster, que es un cardiólogo muy conocido que podemos llamar uno de los padres de la cardiología moderna, donde nos hizo una referencia muy bonita a 7 factores que tenemos para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y qué es lo que nos está a largo plazo matando pacientes. Y es 2 factores mecánicos. Los factores mecánicos serían la presión arterial, que es un factor mecánico, y la obesidad entendida como el exceso de volumen y la carga de estrés a la que se ejerce el cuerpo. 2 factores químicos, uno es los niveles de colesterol en la sangre, que es un químico, y el nivel de glicemia o los azúcares en la sangre, en el caso de los pacientes diabéticos, y 3 factores adicionales que son factores conductuales. El tabaquismo, si uno es fumador o no es fumador, el ejercicio, si haces ejercicio o no haces ejercicio, y la comida. La comida no en la relación como se veía antes como la obesidad, sino que qué tanta sal comes, qué tanto alcohol consumes y qué tantas grasas y cómo balanceas tu alimentación. En base a estos 7 factores es que se nos desarrollan todas las enfermedades cardiovasculares de acuerdo a cómo los manejemos. Pero esto tenemos que contárselo claramente a la población y en eso entra el papel de la educación. Nosotros estamos haciendo campañas frecuentemente para informar a los pacientes sobre sus enfermedades y sobre sus manejos y volvemos a que un paciente bien informado, conocedor de su propia enfermedad, conocedor de sus tratamientos, debe tener mejores desenlaces a largo plazo. La realidad es que estamos perdiendo la pelea. Hoy en día la enfermedad cardiovascular sabemos que es la causa número 1 de mortalidad en el mundo. Colombia no se escapa a ello y a pesar de que los pacientes estamos haciendo cada vez más campañas donde se difunde la información sobre estos factores de riesgo, los pacientes se siguen muriendo de eventos cardiovasculares. Pacientes que han pasado por cardiología, que han tenido un stent, que han sido operados del corazón, siguen teniendo un nuevo evento. Ya sabemos hoy en día que si los pacientes no tienen el adecuado cuidado de su enfermedad, hasta un 80% de estos pacientes van a tener un nuevo evento. Y entonces, ¿qué está pasando con el mensaje? ¿Qué está pasando con la educación? Resulta que tal vez estamos nosotros los médicos transmitiendo mal el mensaje. De pronto no estamos siendo lo suficientemente enfáticos con los pacientes, informándoles con claridad cuál es su enfermedad, cuál es su pronóstico y para dónde vamos. De pronto, por cierto temor a que el paciente se sienta mal o se deprima porque tiene una enfermedad que puede ser grave o catastrófica, estamos dejando de lado la importancia de que el paciente tiene el derecho a conocer específicamente su enfermedad. Tiene que saber que su enfermedad puede ser mortal y que el desenlace a largo plazo, el que te vaya bien o te vaya mal con tu enfermedad, en gran medida va a depender de qué tan juicioso y qué tan comprometido estés con el autocuidado. Y ahí vamos a la segunda parte de esta exposición, el autocuidado. ¿Qué es autocuidado? Autocuidado es que yo como paciente tengo que seguir ciertas metas y toda esta parte siempre va a estar relacionada entre qué como médico yo le digo a mis pacientes. Si yo tengo que basar una medicina en metas, yo tengo que ponerle metas a mi paciente, cuáles son las metas del colesterol a las que debe llegar, cuál es la meta de azúcar al que debe llegar, cuál es la meta de hemoglobina glicosilada si eres diabético que debe llevar, cuál es la meta de ejercicio que debes hacer y cómo vamos a balancear o manejar el ejercicio, cuáles son tus medicamentos, a qué horas, de cuántos miligramos y todo esto el paciente tiene que aprendérselo. Hoy en día encontramos pacientes operados del corazón que llegan a una consulta de cardiología y cuando les preguntas de qué lo operaron, no saben qué le hicieron en el corazón.
La respuesta típica es, me operaron de corazón abierto, doctor, pero esto realmente no significa nada, ¿sí? Es importante que nosotros seamos muy enfáticos con el mensaje y el paciente hay que hacerle entender que él es el responsable de su propia salud. Los pacientes adultos, salvo los que tienen limitaciones mentales, que necesitan de un cuidador, deben estar en la capacidad para manejar su propia salud. Nuestra salud es responsabilidad de nosotros mismos, no es responsabilidad del sistema, no es responsabilidad del médico. Nosotros lo único que podemos hacer como médicos y más en las enfermedades cardiovasculares es orientarlos, guiarlos, darles un pronóstico y poner los mejores medicamentos y la mejor tecnología y ciencia que esté al alcance. Pero eso solo logrará un efecto marginal si el paciente no se compromete con su propia salud, no entiende de su enfermedad, no está pendiente de sus medicamentos y de sus metas. Tenemos que establecerle unas metas al paciente para que las pueda seguir al pie de la letra. Si no tenemos metas, pues no sabemos cómo corregir lo que no va bien. Si yo tuve un infarto porque de pronto no tenía una dieta saludable, estaba con obesidad, fumaba, consumía más alcohol del que debía y no hacía ejercicio, pues ¿qué debo cambiar para no volver a tener un nuevo evento? Y encontramos pacientes que a pesar de haber tenido un infarto, siguen fumando, siguen sin hacer ejercicio, siguen mal el colesterol y siguen obesos. Y entonces ahí es donde cabe uno de los problemas importantes, cómo estamos interviniendo nosotros los médicos para cambiar esos desenlaces y esas conductas erróneas de los pacientes. Tenemos que ser más enfáticos con los mensajes. En cuanto a la responsabilidad en salud, entonces la responsabilidad en la salud cardiovascular es compartida. La responsabilidad empieza por yo como paciente asumir que tengo una enfermedad en la cual gran parte puede estar relacionada con mis conductas y con estos factores conductuales y medioambientales que me llevaron a estas patologías, y tengo que entender que tengo que hacer cambios en mi estilo de vida y en mi proceder. Y va de la mano con que tu médico debe ser enfático en qué es lo que necesitas, cuál es tu pronóstico de tu enfermedad y cuál es el desenlace esperado si hacemos bien las cosas y cuál es el desenlace esperado si hacemos mal las cosas. En base a esto, los médicos tenemos una responsabilidad importante en transmitir adecuadamente el mensaje. No lo estamos transmitiendo bien y por eso tal vez no estamos logrando las metas que queremos y estamos perdiendo la batalla contra la mortalidad de nuestros pacientes. Y los pacientes tenemos que responsabilizarnos más de nuestra propia salud. Tenemos que conocer qué queremos, para dónde vamos y que nuestra salud es responsabilidad única y exclusivamente de nosotros mismos. A veces habrá trabas del sistema, habrán dificultades para acceder a ciertas cosas, pero no podemos escudarnos en los problemas de la sociedad y en los problemas del sistema para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. La mayoría de las cosas que podemos hacer no son cosas ni costosas ni complicadas. Depende del compromiso que tengamos con nuestra propia salud para poder querer cambiar esa evolución natural de nuestra enfermedad. No es posible que un paciente diabético no conozca hoy en día cuál es su hemoglobina glicosilada y en cuánto debe estar. Un paciente con enfermedad coronaria debe conocer cuál es su colesterol total, cuáles son sus triglicéridos, cuál es el HDL y el LDL y debe aprendérselos al pie de la letra. Tenemos que guiarlos de acuerdo a metas. Tenemos que guiarles el ejercicio y controlar el peso. Controlar lo que te alimentas y lo que ingieres solo puede ser responsabilidad del paciente en su casa, con su familia. Hay que intentar mejorar el entorno social y familiar. Es difícil que un paciente deje de fumar si todo su entorno familiar fuma. Es difícil que una persona haga dieta cuando todos los demás en su casa son obesos y se alimentan mal. Esto es un problema de salud pública y tenemos que atacarlo por todos los frentes posibles.